tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener, bendito Dios, nuestra clase de los martes. Vamos a hablar acerca de temas relacionados con la Geulá. Eso es lo que nos tiene ocupados los martes. Y como viendo las parashiot del libro de Vaikra, tristemente no estamos pudiendo leer las parashot el Beta Knesset como debe de ser, pero bueno, igual estamos estudiando las parashiot de Vaikra y en la parashá de Vaikra se habla acerca de los korbanot, de muchos korbanot, y en general de todo el libro de Vaikra vamos a estar viendo mucho acerca de los korbanot, que son las ofrendas, los sacrificios animales que se hacían en el Bet HaMikdash. Entonces hoy vamos a ver un poco de eso. Voy a abrir aquí mi Facebook en el celular por si me quieren hacer preguntas, como siempre le hacemos. Aquí estoy, un segundito. Ok. Bueno, aquí estamos, como siempre. Hola Eti, ¿qué tal? Siempre la primera en entrar. Meir, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, entonces ya estamos aquí. Para preguntas y cualquier cosa, ya saben cómo le vamos a hacer. Ustedes me mandan la pregunta, yo la veo acá inmediatamente y la tratamos de contestar. Ok, entonces el tema, vamos a ver qué pasaba en el tiempo del Bet HaMikdash con los korbanot, con las ofrendas animales. Y vamos a ver también qué es lo que pasaba con los kohanim, con los sacerdotes del Bet HaMikdash que hacían todo este trabajo. En particular también vamos a hablar acerca del Korban Pesach, de la ofrenda que se hacía cada año en memoria de la salida de Mitzrayim, el Korban Pesach, y vamos a tener una visión general acerca de todo lo que tiene que ver con los Korbanot y con la Geulá, con la salida de Mitzrayim y con la Geulá que va a venir, primero Dios, cuando pronto llegue el Mashiach. Entonces ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí con nosotros. Pues ya estamos listos, vamos a empezar. Ok, lo primero que quiero explicar el día de hoy es un concepto que se ve mucho en los korbanot, en las ofrendas. Es esta idea de que las ofrendas son reach nihoach, que son un aroma agradable. ¿Y qué significa que es un aroma agradable? Si nos confundimos, si estudiamos la Torah de manera superficial, podríamos entender que a Dios le gusta el olor de la carne asada. ¿Cómo se hacía un corbán? Tomábamos al animal que estaba determinado para todos los tipos de korbanot. Por ejemplo, no sé, está el corbán olá, la ofrenda de ascensión, que se hacía todas las mañanas y todas las tardes, olá tamid, que era en nombre de toda la congregación de Israel. Entonces, tomábamos a este animal, se tenía que degollar el animal, se tenía que separar. Este corbán en particular, la olá, tenía que llevarse completa al mizbeach. Se tenía, después de limpiarla internamente, tenían que llevar todo el cuerpo del animal y sus miembros, sus órganos internos, había que subirlos al mizbeach. Hay otros korbanot, por ejemplo, que algunas partes del animal se repartían para comida de los kohanim. Los kohanim se lo tenían que comer, como mitzvah. No se lo llevaban a su casa para comer en la tarde con su familia, sino que ahí mismo dentro del Bet HaMikdash se lo tenían que comer. Hay otros korbanot que se llaman, por ejemplo, shelamim, que cualquier persona que viviera a cierta distancia del Bet HaMikdash, a cierta distancia del lugar donde se hacían los korbanot, las ofrendas en el templo de Jerusalén, tenían que ir, si querían comer carne, tenían que ir a hacer el korban shelamim y entonces ya llevarse la carne para podérsela comer en su casa. Entonces todo esto está un poco raro, está un poco difícil de entender, sobre todo en el contexto de la actualidad. Entonces eso es lo que quiero hacer hoy, quiero profundizar en el concepto de los korbanot y ver qué es esta idea de que el corbán es reach nihoach, de que el corbán, de que la ofrenda, de que el sacrificio le da un aroma agradable para Hashem. Realmente es difícil entender qué significa que a Dios le gusta el olor del corbán. ¿Ok? Entonces, vamos a ir un punto más hacia adelante. Quiero primero entender lo que dice el Rambam
y lo dice también Rabbi Yehuda Halevi. Esto es muy importante, porque sin entender esto, los korbanot en la actualidad nos van a parecer bastante extraños. Tanto el Rambam como Rabbi Yehuda Halevi explican de maneras diferentes una misma idea, que es que los korbanot, las ofrendas que se hacían desde el tiempo del desierto en el Mishkan y también en el Bet HaMikdash, son de alguna forma ideas educativas que se adaptan al contexto de la gente en su tiempo. La Torá sí está escrita para las personas en su contexto. La Torá fue transmitida para poder llevarnos a diferentes niveles de conciencia, empezando con los niveles de conciencia elementales en los cuales el pueblo de Israel se encontraba al momento de salir de Mitzrayim, al momento de salir de Egipto. Entonces el Corbán está directamente relacionado con el contexto y la época de la salida de Mitzrayim. Porque de esta forma nosotros logramos visualizar cómo en aquella época los korbanot, las ofrendas, se realizaban de manera indiscriminada por todos los pueblos del mundo y se hacían de maneras muy diferentes a como lo pide la Torá, como lo pide Dios. Pero los korbanot, las ofrendas, eran la manera en la cual el ser humano estaba acostumbrado a expresar su vinculación con Dios. El ofrendar, el separarse de algo materialmente importante y ofrendarlo a Hashem, era la forma en la que la humanidad entendía que uno hacía en la práctica, de manera física, algo que podía conectarlo con el Creador. Es decir, que según el Rambam, por ejemplo, realmente Dios no necesita ningún tipo de cosa, ningún corbán, ni nada. No hay nada que le podamos dar a Dios que Él realmente necesite. Pero en el momento en el que Dios nos da las mitzvot de los korbanot, todas las leyes relacionadas con las ofrendas, está entendiendo que en la mente humana, en la época en la que se entregó la Torá, iba a ser necesario desde ese punto y durante muchos siglos más, iba a ser necesario que los seres humanos pudieran regular esta necesidad de hacer tefilá, de rezarle a Dios, a través de una ofrenda animal. Y por eso se estructura todo lo que tiene que ver con los korbanot de una forma muy clara y muy práctica, con muchísimas reglas, ya que todas las reglas hacen que nosotros podamos entrar en un contexto de la época y no salirnos sin cuidar estas reglas a otras cosas que nos pueden desviar a la avodah zara. Por eso los korbanot tenían tantísimas reglas. Entonces ese es el punto número 1. Rabbi Yehuda Halevi además agrega sobre esta idea que dice el Rambam. Rabbi Yehuda Halevi agrega otra cosa más, muy interesante. Rabbi Yehuda Halevi agrega que imaginemos nosotros que Dios nos diga ahorita que nuestra tefilá no tiene que ser en el Bet HaKnesset. ¿Cómo nos sentiríamos? Esto lo dijo Rabbi Yehuda Halevi hace 700 años, o un poquito más quizás. Y es exactamente lo que nos está tocando vivir hoy en día. Nos sentimos raros, nos sentimos fuera de nuestro centro, nos sentimos en una situación completamente incómoda. Entonces Hashem tampoco necesita que vayamos al Bet HaKnesset y que le recemos en el Bet HaKnesset y que hagamos todas las tefilot y todas las cosas que hacemos en el Bet HaKnesset. Pero en nuestro contexto, lo ideal para nosotros, no para Dios, es rezar en el Bet HaKnesset. Entonces por eso están todas las reglas del rezo en el Bet HaKnesset, todas las reglas del rezo dentro del templo, con los horarios de los rezos, con los principios y los finales, cuándo pararse, cuándo sentarse. Y es muy complejo. Cuando alguien llega al Bet HaKnesset y no sabe qué es lo que tiene que hacer, siempre tiene que estar con el librito y estar viendo a la persona de al lado y al de lado, a ver, ya se pararon, ya se sentaron, cómo le hacen. Son muchísimas las reglas que tienen que ver con la tefilá, con el rezo. Esto es muy parecido a todas las reglas que tenían en su momento los korbanot en el Bet HaMikdash. Entonces hay un paralelismo
entre lo que se hacía en el templo, en el Bet HaMikdash, en Jerusalén, con las ofrendas, y lo que se hace hoy en día en el Bet HaKnesset, en la sinagoga, que también le llamamos templo, en la sinagoga, y ahí rezamos y hacemos también una ofrenda de nuestro tiempo, de nuestra concentración, de nuestro ser, para conectarnos con el Creador. Pero tampoco Dios necesita nuestros rezos, no son cosas que Él necesite, son cosas que nosotros estamos haciendo porque es lo mejor para nosotros. Entonces ese es el punto número 1 que hay que aclarar el día de hoy. Entonces, ahora sí vamos a poder entender el contexto de los korbanot y ir un nivel más elevado. Reach Nihoach, el aroma agradable para Hashem, no es definitivamente el olor de la carne. Definitivamente no es el olor de la carne asada. Reach Nihoach significa que algo pasa en el corbán, algo pasa en la ofrenda, que sucede darle a Hashem una esperanza de que la persona que está haciendo el corbán va a cambiar, va a ser mejor. Ok, analizamos qué significa corbán. La mayoría de nosotros sabemos que corbán significa sacrificio, pero la verdad es de que la palabra corbán deriva de kurbá, cercanía. Hay varias cosas en el corbán que implican cercanía. El punto número 1 que tiene que ver con cercanía es, y creo que es el más importante, los sacrificios no se pueden hacer ni se podían hacer en cualquier lugar donde tú quisieras hacerlo. Y la Torah lo dice claramente. Ishamer leja penta aleo loteja bejol makom asher tir'e. Ten mucho cuidado, no vaya a ser que hagas tu ofrenda, tu olá, tu ofrenda de ascensión, en cualquier lugar donde se te ocurra. O sea, tú no puedes tener en el patio de tu casa un mizbeach para ahí hacer tu sacrificio solito. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, y si han estudiado Tanaj alguna vez, la gente que ha estudiado Tanaj se daría cuenta claramente cómo la Torah ha sido tan exigente y cómo el Tanaj se queja duramente de aquellas personas que hacían sus korbanot en su casa, que hacían sus korbanot fuera del Bet HaMikdash, y lo consideran uno de los peores pecados. Obviamente porque esto tiene una entrada, una puerta hacia la Avodah Zará, una puerta hacia la idolatría. Pero no nada más es eso. Es que al hacer el corbán en tu casa, pierdes la idea esencial de ir al Bet HaMikdash, la idea esencial de ir al Mishkan. Si tú estabas en el desierto, cuando apenas fuimos redimidos de Mitzrayim, nos sacaron de Egipto y quieres hacer tu corbán, ¡qué flojera! Tienes que agarrar a tu animal, llevarlo hasta donde está el Mishkan y ahí entrar y hacer todo. O estás lejos del Bet HaMikdash y tienes que llevar tu corbán a hacerlo en ese lugar. ¡Qué flojera ir hasta allá! Pero es que ese es el punto principal. Corbán significa acercar. Y en este sentido, la idea central de acercar es acercar ¿a quién? ¿A la vaca? ¿Al borrego? Obvio no. Lo que se necesita acercar es a la persona. Es acercar a la persona a Hashem. Pero las reglas de los korbanot sutilmente hacen que la persona, que todos tenemos esta tendencia ritual, esa tendencia ritual que tiene el ser humano, nos dejemos llevar por esa tendencia ritual y llevemos a nuestro animalito al Bet HaMikdash. Llevamos a nuestro animal al lugar donde están los Kohanim. Esto ya empieza a dar el matiz de cuál es la relación entre los korbanot y los Kohanim. Vamos a llevar el corbán a ese lugar sagrado, a ese lugar especial, a ese lugar único, al lugar donde se siente la presencia divina, donde reside Hashem. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando llegamos al lugar donde se concentra toda la Kedushá,
donde se concentra todo lo trascendental, todo lo importante. Entonces ya estamos cerca y es muy probable que eso nos cause un gran impacto, que esto nos cause una inspiración de cambio. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado cerca de una persona realmente ejemplar, de alguien que de verdad sea inspiradora, un ser humano elevado, trascendental, que realmente les diga, wow, no cualquier persona exitosa, no cualquier persona con dinero, no cualquier persona con fama, alguien que en su ser, en su totalidad, sea alguien digno de admiración? A mí sí me ha tocado estar varias veces con gente así, pero en particular les quiero contar una experiencia que tuve no hace mucho tiempo. He conocido a varias personas así, pero yo contaría con los dedos de la mano a aquellas personas que de verdad han inspirado tanto mi vida, que me han hecho cambiar y reflexionar mucho en mi vida. Y últimamente, sin quitarle la importancia a ninguno de los otros grandes Ramanim que conocí en mi vida, pero últimamente he tenido el grandísimo zehut, la grandísima bendición de tener cercanía con Rav Shlomo Amar, quien fue también Rishon LeZion, que fue el Rabba Rashi de Israel, y hoy en día es el rabino principal de Jerusalén. Es un señor de una entereza y una pureza espiritual impresionante. En estos días, con todo el tema del coronavirus, hice una llamada telefónica con él de unos cuantos minutos, pero de verdad tan poderosa, tan inspiradora, tan increíble. Les voy a contar a qué me refiero con alguien que de verdad inspira y de verdad te cambia la vida. Hace algunos meses fui con mi familia, algunos meses quizás. Llovió en Jerusalén lo que no había llovido en 20 años. Háganse de cuenta un aguacero de esos normales aquí en México, de junio, uno de esos aguaceros que dices Dios está cayendo del cielo, pero en Jerusalén. Fue un aguacero tan grande que el agua llegó al desierto de Yehudá y generó inundaciones terribles. Incluso tristemente murió gente, murieron algunas personas que estaban haciendo paseos en la zona de Yam HaMelach. Con la inundación murió gente en ese momento. Estamos hablando más o menos de abril, exactamente, abril del 2018. Entonces ya de hecho casi 2 años de esto. Wow, pasa el tiempo rapidísimo. Entonces, tuvimos que cancelar la primera cita que teníamos con él porque el tiempo ya no nos daba para llegar. Se hizo un tráfico loco, una locura. Y nos hizo el favor de recibirnos en otro momento, en otro día fuimos a su casa. Entonces, cuando llegamos, primero él estaba vestido con su ropa de gala, con su ropa de Rishon LeZion. Yo he ido muchas veces a su casa y no siempre se viste así, no siempre se viste con esa ropa. Está en su casa, no necesita vestirse con esa ropa. Pero se vistió con esa ropa porque quería darle dignidad a la cita, darle ese sentimiento de que algo especial estaba pasando a mi esposa, a mis hijos. No como cualquier visita X. En su mesa estaba llena de frutas y muy en particular algo que los marroquíes consideran como una cosa muy especial y tiene que ver con Kabbalah: dátiles rellenos de nueces. El dátil es una de las frutas con las cuales se bendijo Eretz Israel. La nuez es una fruta que cuando tiene su cáscara también representa cosas negativas, por eso no se comen nueces en Rosh Hashanah. Egoz suma igual que Het, pero cuando tú envuelves en la verajá de Eretz Israel, envuelves el núcleo de la nuez, entonces es algo muy bonito, muy bueno. Es algo que los marroquíes consideran una delicia y una de las cosas más buenas que puedes ofrecerle a un invitado. Entonces nos puso todas las frutas en la mesa, como en la Gemara, para demostrar cuáles son los órdenes correctos de las verajot, y hablamos con mis hijos de las alajot, de qué verajá se dice primero, qué verajá se dice después. Y de repente me empecé a dar cuenta
que estaba todo muy callado en su casa. De repente me empecé a dar cuenta que no había ruido, no había gente. Normalmente ahí está la señora, la esposa, sus hijos, su secretario. No había nadie. Estaba él solo. ¿Quién puso la mesa? Yo me puse a pensar, ¿quién puso la mesa? Y me empecé a dar cuenta de que él puso la mesa. No había nadie ahí con él. Se había quedado solo esperándonos para recibirnos de la mejor manera posible. Y de repente llega y me dice, Rabino Moshe, él dirigiéndose a mí como rabino, vamos a hacer un lejaim. Me gustaría hacer un lejaim contigo. Por ahí tengo las fotos de este día, es una locura. Le digo, bueno, rabino, ok, vamos a hacer un lejaim. ¿Te gusta el vino? Sí, me gusta el vino. Se paró de la mesa y se fue a la cocina y dije, no, esto no está bien, me tengo que parar y ayudarlo. No puedo yo dejar que él traiga los vasos y las copas y el vino. Y entonces me hizo una señal así como que, nada, eres mi invitado. Y a mis invitados yo los atiendo. Y yo ya estaba explotando, mi cerebro, mi corazón ya estaba explotando. Por un lado, de que yo no podía creer lo que estaba yo viendo. Y por otro lado, que de verdad, esto es algo de lo más inspirador que he vivido en muchos años. Hay gente que tiene 2 milímetros de fama, 2 milímetros de éxito, y se sienten que ya están por encima de los demás. Este es uno de los rabinos más importantes de todo Israel, pero que realmente ha sido de los más importantes en generaciones. Y probablemente hay más como él, pero yo no he tenido el mérito o el zehut de llevarme tan cercanamente con alguno de los otros rabanim, pero con él sí. Entonces, trae el vino, trae las copas, hacemos lejaim, hablamos divrei Torah. Se preocupó de preguntarle a cada uno de mis hijos cómo estaba, qué hacía, dónde estudia. Con mi esposa, habló con ella, le preguntó, se interesó en su bienestar, en cómo está, la incluyó en la mesa, en lo que estábamos haciendo. Y ya después, como de media hora, llegó su secretario. Y llegó su secretario y ya nos empezamos a tomar más fotos y todo, porque no habíamos podido sacar fotos todos juntos, porque mi esposa estaba sacando las fotos conmigo y con los hijos, con nuestros hijos y con Shlomo Amar. Nos llegó su secretario, ya nos pudimos tomar fotos. Dije, ya se acabó esto, ¿no? Ya se terminó, ya llegó el secretario, ya. Y no, nos quedamos como otra media hora más. Chistes, risas. Fue una de las citas más importantes que he tenido en toda mi vida. Hablamos de cosas de Torah también profundas, hablamos de preguntas que, sobre todo mi hijo grande tiene preguntas súper inteligentes y le hizo preguntas importantes a él y se las contestaba. En fin, no puedo extenderme demasiado en esta historia, pero eso es lo que impacta de conocer a alguien elevado. Los korbanot, las ofrendas, lo que quieren hacer es que tú te muevas de tu lugar, que lleves tu animalito al Bet HaMikdash con ese pretexto ritual, que te hace ir al Bet HaKnesset, ese pretexto ritual que te hace ir a cumplir una mitzvah. Y ahí, en el contexto de las mitzvot, en el contexto del Bet HaMikdash, en el contexto de la inspiración, muy probablemente algún día de tu vida te vas a encontrar a un Cohen. Los Kohanim tienen esta característica, deberían de tenerla también hoy en día, la característica de la kirbá, de la cercanía. Fíjense en algo súper interesante. Kohanim zerizim, así se dice. Tanto en el Talmud, en la Mishnah también está escrito, los Kohanim son ágiles, zerizim, tienen movimiento, no son estáticos. Y entonces uno se puede cuestionar, ok, qué padre que sean zerizim, qué padre que sean ágiles y que se mueven y que tengan tanta enjundia, tanto ímpetu.
Hola Rosy, bienvenida. Esa injundia que tienen los Kohanim no se refiere nada más a que son gente que se está moviendo todo el tiempo, sino tiene también derivados halágicos del hecho de que sean zerizim. Como ustedes saben, hay prohibiciones bíblicas y prohibiciones rabínicas. Las prohibiciones bíblicas, tanto las mitzvot como las prohibiciones, aplican para todo Israel, algunas para Kohanim, algunas para Levim. Pero las mitzvot rabínicas son mitzvot activas y restrictivas que no están en la Torah. Les voy a dar un ejemplo. Muktzeh. En Shabbat, yo no puedo tomar una pluma en la mano. No la puedo levantar y moverla de un lugar a otro. ¿Hay alguna prohibición bíblica que implique que no pueda yo tomar una pluma en Shabbat? Respuesta simple, no. En Shabbat, sin ningún problema, según la ley bíblica, tú puedes agarrar una pluma y puedes jugar con la pluma, puedes hacer lo que quieras, puedes entretenerte con la pluma. Pero los Jajamim, los sabios de Israel, prohibieron tomar la pluma. ¿Por qué? Porque tomar la pluma, entre muchas otras cosas, puede llevarte, sin querer, a escribir 2 letras. Y si escribes 2 letras, ahí sí ya estás transgrediendo una prohibición de la Torah. Entonces los sabios ponen una barrera y te dicen, para que te alejes de la prohibición actual, de la prohibición real de escribir A, B, Aleph, Bet, vamos a dejar la pluma a un lado y no vamos a tocarla. Esa es una prohibición rabínica. ¿Qué creen? Todas las prohibiciones rabínicas, de todas las cosas que fueron instauradas en todos los tiempos, no aplican para los Kohanim dentro del Bet HaMikdash. Si el Kohen está en su casa, en Shabbat, no puede agarrar la pluma. Pero si el Kohen está en el Bet HaMikdash, en Shabbat, no hay ninguna prohibición rabínica que aplique para él, ni para ninguno de sus hermanos los Kohanim. No se la sabían, ¿verdad? No se sabían esto. Ok, ¿por qué? La Gemara contesta, Kohanim zrizim hem. Los Kohanim en el Bet HaMikdash, sobre todo, están activos, están en movimiento. Y las mitzvot o las prohibiciones rabínicas fueron instauradas para la gente que está ociosa, para la gente que está pasiva, para la gente que puede dejarse llevar por su inactividad, su pasividad, los puede llevar a cometer errores. Tú estás pasivo, tú estás en las nubes en Shabbat y estás jugando un juego de mesa con tus hijos y si no fuera por la prohibición bíblica, rabínica, tú estás jugando con la pluma y mientras estás jugando con la pluma y estás ido de la vida, por no tener nada que hacer, ¡pum!, escribes y ahora sí, ya rompiste Shabbat desde el punto de vista bíblico. Entonces, lo que nos quieren decir nuestros sabios con esto es que el contexto de la pasividad, el contexto de la flojera, de la inacción, es la que te puede llevar a convertir toda tu pasividad en errores y en transgresiones. Bienvenidos todos los que han entrado en los últimos minutos, bienvenidos todos. Entonces, en el Bet HaMikdash, los Kohanim están activos, están en movimiento, están haciendo cosas positivas y en ellos no aplican las prohibiciones rabínicas porque están en movimiento, porque están inspirados. Y poco a poco aquí vamos convirtiendo y entendiendo todo lo que significa esta idea de Reach Nihoach. En el Bet HaMikdash, cuando se están cumpliendo todas estas reglas que aparentemente son solamente reglas técnicas, también está sucediendo al mismo tiempo una gran inspiración, un gran movimiento. Tú vas a ir con tu animalito al Bet HaMikdash, vas a ir con tu animalito a hacer tu Korban Pesach, ¿ok? Porque así lo exige la Torah. Shalosh pe'amim bashana yerae kol zechurejá, 3 veces al año van a tener que estar todos los varones de Israel en el Bet HaMikdash. Y también, probablemente en muchas ocasiones, iban a ir con toda la familia, no nada más los hombres. Y ahí van a tener la oportunidad de hacer el Korban, de hacer la ofrenda y de encontrarse con todas las cosas que inspiran
dentro del Bet HaMikdash. Hoy en día no hay Bet HaMikdash. Hoy en día no hay santuario. No, llevamos 2000 años de destrucción del templo. Si cualquiera de ustedes ha ido a Jerusalén y no se le ha partido el alma de la inspiración y no se les ha desbordado el sentimiento de estar en Jerusalén, entonces estaríamos muertos casi. Y no hay Bet HaMikdash, y no hay nada de lo que había en ese momento, la inspiración que había en ese momento. No nos equivoquemos, no es el animalito, el corbán que estás sacrificando lo que te da esa cercanía. No, el animalito es el medio de contacto para que tú vayas y lleves y hagas lo que tenías que hacer y entonces te dejes llenar de la inspiración que hay en Jerusalén. Y lo mismo les decía, si han conocido a una persona, a un Cohen de nuestros días, no necesariamente Cohen que haya nacido Cohen, sino alguien que tenga la actitud de Cohen. ¿Qué es la actitud de Cohen? Lo dice el Rambam. Lo Shevet Levi Bilbad. Es una frase del Rambam muy famosa, quien dice que no solamente la tribu de Leví o los Kohanim son los que se refiere la Torah conceptualmente, qué significa ser un Leví o qué significa ser un Cohen, sino toda aquella persona, Kol Asher Mela Olivo, toda la persona que su corazón lo llenó y abandona todos los heshbonot de este mundo, todas las cuentas, todos los problemas de este mundo y se conecta realmente con Hashem. Eso es un Leví, eso es un Cohen. Esas son las personas activas que están todo el tiempo en movimiento y por eso no les aplican en su actividad en el Bet HaMikdash. Si existiera, no habría prohibiciones rabínicas para ellos porque están en movimiento todo el tiempo. O sea, la pasividad es la que nos hace caer en los errores. Si estuviéramos todo el tiempo concentrados, enfocados, en movimiento, como los Kohanim en el Bet HaMikdash, no habría prohibiciones rabínicas, no existirían las prohibiciones rabínicas, pero no estamos ahí. Entonces vamos ya a empezar a entender cómo todo esto se vincula con Pesaj y con la Geulah Shelema, con la redención que pronto tengamos en nuestros días. Cuando nosotros ubicamos los conceptos de la Torah y no nada más las ideas técnicas de la Torah, podemos llevar estos conceptos a la época en donde vivamos y a la situación donde nos encontremos. Hoy en día no tenemos los korbanot como tal, pero sí podemos transpolar estos conceptos y llevarlos al contexto donde nosotros estamos viviendo hoy en día. Pesaj tiene una idea muy interesante que estudié con mi hijo estos días y fue tan emocionante estudiarla con él, tan energizante compartir esto con él, que es la forma más inspiradora que tengo yo para mí mismo y para compartir con ustedes de cómo darle un cierre a nuestra clase. La matzá representa la humildad. Todos sabemos y todos decimos en la noche de Pesaj, este es el pan de la aflicción de los pobres, el pan de pobreza, lechem oni, que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Le llamamos a la matzá pan de aflicción o pan de pobreza. La matzá representa la humildad porque la matzá no está inflada, porque la matzá no está crecida. Todo aquello que está crecido, como hemos dicho en clases anteriores, todo eso que está crecido es ficticio, no es real. Es una personalidad y no es la persona. Entonces, todo aquello que es ficticio no nos sirve, no nos conecta. Lo que somos realmente, eso es lo que nos hace tener humildad. La idea de la matzá es alejarse de lo inflado y acercarse a lo esencial. Pero hay un problema. ¿Qué pasa si con nuestra humildad también nos convertimos en gente perezosa, en gente desanimada, en gente pasiva? Ahí estaríamos haciendo todo lo contrario que la Torah, de lo que la Torah nos está pidiendo. El Ben Ish Chai, gran sabio sefaradí de Bagdad, del final del siglo XIX, principio del siglo XX,
atiende esta cuestión. Dice que todos los elementos, los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego, tienen relaciones con las buenas midot y las malas midot, la forma de conducirse en la vida de manera correcta y las conductas negativas. La tierra, por ejemplo, su aspecto positivo es la humildad. La tierra, su aspecto positivo es la tranquilidad, pero su aspecto negativo es la pasividad, la flojera, atzlut, llevarnos a la pasividad y a la inactividad. Entonces, la humildad representada en la matzá, que está representada por el elemento tierra, podría llegar a también causarnos un problema de actitud. Por eso, el fuego, por otro lado, su elemento negativo es el enojo, el caos, el resentimiento, la envidia, todo eso que nos hace arder por dentro. Esos son los aspectos negativos del fuego. Pero el aspecto positivo del fuego es que se mueve. Zerizut, actividad, agilidad. Los Kohanim que son Zerizim. Cuando tú haces matzá, tienes que tener mucho cuidado de que la matzá no se te haga hametz. Miren qué belleza, dice el Ben Ish Chai. Tienes que hacer la matzá, que es humildad y es pasividad, pero la tienes que hacer rápido. La tienes que hacer rapidísimo porque si no se te infla la masa y se te echa a perder todo. ¿Cómo haces la matzá rápido? Con fuego. El fuego es el zerizut. El fuego es la actividad. El fuego es el movimiento. El fuego es no estar pasivos y al mismo tiempo estar humildes. La matzá es el equilibrio perfecto entre la humildad y la actividad. Es la humildad que no te hace ser pasivo, la humildad que no te hace un flojo, la humildad que no te quita la autoestima, la humildad que no te convierte en un 0 a la izquierda. ¿Por qué? Porque se hace rápido, porque se hace con movimiento, porque se hace con inspiración. Esos son los Kohanim en el Bet HaMikdash. Tú llegabas, hacías tu Korban Pesach y te lo tenías que comer al matzot umrorim. Llevabas el Korban, hacías que el Korban Pesach es la negación de la falsedad. Eso lo olvidé decir al principio de la clase, pero es muy importante. Tú niegas la falsedad, como negaron nuestros padres la Abodá Zará de Egipto. ¿Cuál es la Abodá Zará de hoy en día? Lo que tú sientes que te hace hacer cosas fuera de la realidad. La falsedad que nos convence del poder del dinero, del poder del reconocimiento público, del poder de la gavá, de la soberbia, de lo que sea, de la belleza externa, de lo que quiera, que son ideas falsas. Hay que negar la falsedad. Y una vez que niegas la falsedad, llevas ese Korban y lo haces en Jerusalén y te inspiras de alguien como Rav Shlomo Amar, como la historia que les conté, te inspiras, te cambia la vida, y lo haces con matzá y maror, quiere decir con humildad, esa humildad equilibrada, y ese maror que tienes que comer a veces, esas situaciones difíciles como la que estamos viviendo hoy en día, que la tienes que comer. Tuvimos que comer maror en Egipto y hoy en día de verdad lo que nos está pasando no es nada en comparación a lo que ha pasado con Am Israel en otras situaciones, pero a veces Am Israel ha tenido que comer el maror, esas situaciones difíciles, con la matzá, con el Pesach. Eso todo nos da el resultado de la Geulá, nos da el resultado de la redención, y todo eso son los korbanot que dan reach nijoach. Y con esto vamos ya a cerrar. ¿Por qué es un aroma agradable para Hashem? Porque demuestra que empieza a haber un cambio. Reach, cuando tú hueles la comida rica que hace tu esposa ahorita para Pesach o cualquier día del año, se te antoja. Entra el olor por tu nariz y dices, qué rico huele. Pero todavía no sabes si ese olor realmente tiene buen sabor. Porque, por ejemplo, yo traté de hacer un panqué hace unos días y olía muy rico, pero me quedó muy mal. Ya ven, cuando uno no tiene nada que hacer en la casa, ¿qué pasa? Pues traté de hacer un panqué con harina ¿qué era? Harina de almendra, porque no estoy comiendo harina normal. Entonces, harina de almendra, con toda la receta y todo bien, yo no sé qué me pasé, de qué me pasé o qué le eché que no tenía que echarle. Olía delicioso, olía a vainilla, pero sabía, no les puedo decir lo mal que sabía. No sé, creo que se me pasó
en el polvo de hornear. Y quiero que el polvo de hornear creo que es muy salado, se me pasó eso, entonces el sabor era asqueroso. A lo mejor se me pasó de mantequilla, no sé, algo hice muy mal. Entonces puedes tener un gran aroma, reaj nijoaj, pero al final eso no se materializa, no sirvió de nada. Los korbanot son reaj nijoaj porque es una forma de demostrarle a Hashem que estamos tratando de hacer el cambio. Cuando nos convertimos realmente en nosotros, en ese corbán, en esa cercanía, no el animal, sino nosotros, cuando todas estas cosas técnicas y rituales que hacemos las llevamos a la práctica y eso nos hace ser mejores personas en la realidad, entonces todo lo técnico también valió la pena. Todo lo técnico también fue reaj nijoaj, fue un aroma agradable que se convirtió en un corbán, que se convirtió en una verdadera cercanía. ¿Y por qué esto es lo que nos lleva a la Geulah Shalema? Porque si como Am Israel realmente tenemos kurba, tenemos kirba, nos acercamos inspiradamente a Hashem, como lo que nos sucede cuando entramos cerca del Bet HaMikdash, cuando entramos cerca de todas las personas que nos inspiran Kedushá. Entonces hacemos cambios, no por miedo, no por presión, no por desconfianza, sino por inspiración. Y esa inspiración es la que realmente puede llevar a una cercanía real que traiga al Mashiach. Y ojalá que eso lo podamos hacer nosotros. Ojalá que ahorita que estamos viendo todos los temas de Korbanot en estas Parshiot y que viene la idea de Korban Pesach y que viene la idea de la matzá y del maror, sepamos cómo combinar todos estos elementos. La matzá, el maror y el Korban, la cercanía, el equilibrio entre humildad y acción y saber poder pasar los tragos amargos. Esa es la receta que llevó a Am Israel originalmente a la salida de Mitzrayim y que nos va a llevar a la salida de nuestro exilio actual. Así como lo dice el Talmud, fueron redimidos los hijos de Israel originalmente en Pesach y serán redimidos finalmente, la redención final, cerca de Pesach, ya sea en tiempo o ya sea de concepto. Cuando llevemos todos estos conceptos a una cercanía con el gran Pesach, con el verdadero Korban Pesach, Hashem nos va a redimir, nos va a salvar de todas las cosas en las cuales nos encontramos en lo personal y en lo colectivo. Ojalá que todo esto nos lleve pronto a una verdadera Geulah. Vamos a empezar a cerrar. Quiero nada más darle las gracias a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros. Tania, Simón, Marlene, Moy, Jack, Liz, Jenny, Rosy, en fin, todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy. Hoy no hubo muchas preguntas, no contesté preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta, me los pueden... Benny, Jenny, si tienen preguntas háganmelas para podérselas contestar antes de cerrar. Y pues nada más vamos cerrando con un anuncio muy importante. Si Dios quiere, hoy vamos a grabar y lo vamos a transmitir el miércoles por la noche. Vamos a transmitir todo el Seder de Pesach. Sé que mucha gente va a estar en casa. Quizás estábamos acostumbrados a ir con los tíos, con los primos, con la familia y hacer todo Pesach junto con... Siempre hay una persona religiosa en la familia que sabe hacer el Seder, o más o menos que lo sabe hacer. Entonces, esta vez a lo mejor vamos a estar en la casa y realmente no sabemos cómo hacerlo. Entonces, pensé mucho en cómo hacer esto, pero me di cuenta de que lo más práctico es hacerlo no en vivo, porque yo sé que va a haber muchísimas preguntas en vivo y se alargaría demasiado. Entonces lo voy a hacer diferido. Vamos a sacar el video mañana en la noche y por supuesto que si tienen preguntas me las pueden hacer a través del mail o a través de mensajes de WhatsApp o lo que necesiten y voy a contestar todas las preguntas también personalmente. Besdat Hashem, vamos a echar muchas ganas a eso, pero no quiero que el video sea demasiado largo, que se haga demasiado tedioso. Entonces lo vamos a tratar de hacer en un tiempo muy conciso para que sea muy útil para todas y para todos, con todos los temas técnicos, con todos los temas esenciales de cómo se debe hacer una guía práctica para poder hacer el Seder este año. Lo vamos a pasar el miércoles en la noche. Todavía no tengo la hora exacta de a qué hora lo vamos a pasar, pero lo vamos a grabar en un momento más. Y bueno, pues entonces, pues bueno, vamos a tener ya que despedirnos. Gracias y felicidades a todos
que tengamos Besat Hashem un buen Pesaj a pesar de la dificultad, que Hashem nos mande la posibilidad de sacar lo mejor y que tengamos derizut, que tengamos movimiento, que tengamos actividad, que tengamos agilidad mental, agilidad espiritual, agilidad emocional, y todo eso nos va a llevar muy pronto a la Geulá. Que estén muy muy bien. Hay una pregunta, Jenny, gracias por preguntarlo. ¿Este año se va a poder hacer la quema del Hametz? Ok, Jenny, qué bueno que lo alcanzaste a preguntar. Probablemente también lo voy a explicar en el otro video, pero este año hay que tener cuidado de sacar todo el Hametz que podamos y dejar muy poquitito de Hametz, un kazait, ¿ok? Y ese kazait lo podemos quemar en a lo mejor el patio de nuestra casa o en una azotea donde no sea peligroso. O si no lo podemos quemar, lo que se puede hacer con el hametz es un poquito de hametz, solamente 30 gramos de hametz. Lo demás, traten de comérselo, traten de acabar con el hametz comiéndoselo y dejamos nada más un poquitito para hacer biur hametz. Si no lo podemos quemar porque a lo mejor no estamos en la situación de quemarlo, podemos ponerlo en un platito, echarle cloro de tal forma que ya no sea digno, que no pueda comérselo un animalito, un perrito ya no se lo pueda comer. Si le echamos cloro, si le echamos un poquito, no sé, gasolina, no sé si gasolina porque es peligroso, algo que lo invalide, y entonces lo puedes tirar al baño y lo echas por el baño y con eso también ya cumples la mitzvah de biur hametz. Si lo puedes quemar, eso es lo mejor, quemándolo un poquito en la casa, cosa que ya no sea comestible, pero todos estos detalles técnicos, si Dios quiere, los vamos a poder dar también en la clasecita que vamos a hacer más adelante. Muchas gracias a todos por acompañarnos, que Hashem les mande verajá, que nos mande verajá, que escuchen nuestras tefilot, y desde Hashem nos vemos pronto. Hasta luego.